¿Qué haces? Respirando, porque mi reloj me dijo que lo hiciera. Pero eres un humano, ¿necesitas que un reloj te lo recuerde? ¡Cállate! Es 2021. Necesito que mi reloj inteligente me diga cuándo debo respirar. Soy dependiente de la tecnología. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a una edición más de Luisito Tecnología. Hoy vamos a hablar sobre este bebé que tengo en mis manos, el Apple Watch. En específico, el que tengo en mis manos, Apple Watch Series 6. Pero en general vamos a hablar sobre relojes inteligentes. Son inútiles, son útiles, son estorbosos, son una vaina revolucionaria. Pues verán, a mí nunca, de verdad, nunca me había llamado la atención comprar un reloj inteligente. Pero hace unas semanas estaba yo platicando con un amigo, él me estaba contando que no, que esta cosa me cambió la vida, no sabes, ya no puedo vivir sin ella. Y yo dije, a ver, o este carnal está mamando un bicho grueso o me está dando información que en efecto me podría ser útil. Así que fui a la tienda, compré uno. A la fecha en que grabo esto tengo ya más de 2 semanas usándolo, entonces creo que ya tengo una opinión un tanto concreta, ya tengo varios puntos que compartirles para determinar si esto realmente es útil o es una calculadora costosísima que puedes usar en tu muñeca. En tierras mexicanas yo lo adquirí a un precio de 10,900 pesos mexicanos. Estos son $500 aproximadamente, 550 dólares. Así que vale la pena gastar tanto por un reloj que se autoproclama como inteligente. Vamos al meollo del asunto. Pues bueno, comencemos con los puntos negativos. La verdad no son tantos y para quitarlos de una vez del asunto, sí tiene sus puntos negativos que en lo particular no me encantaron. Empezando por número 1. El precio no concluye en los 550 dólares. Acabas gastando de verdad mucho más. Como muchos de los productos de Apple, está diseñado para que gastes más. Empezando por ejemplo con la correa que te incluye de fábrica. Discúlpenme, a mí en lo particular, en lo personal, se me hizo incómoda, sudas mucho. Es un plástico, literal. A ver, han habido personas con las que he platicado y me dicen, no, a mí me encanta. A mí en lo particular no me ha fascinado, así que tuve que comprarle otra correíta que permite que el aire entre mejor a mi piel, no me hace sudar tanto. Y pues aquí en la pulserita se te van otros 30 dólares. Entonces ese es un gasto. De ahí yo diría, tienes que comprar otro cargador a tu preferencia, que me lleva al segundo punto negativo, el cargador. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es este cable complicadísimo? ¿Y a quién se le ocurrió? A ver, supongo que en un escenario de una rutina, ¿no? De una persona que llega todos los días a su casa y tiene esto acomodadito en su mesa de noche. Está muy cool, porque ¿qué es? Es un cargador magnético, ¿no? Que llegas y ¡plup! Se carga y pues es un imán y ahí se está cargando todo el día. ¡Qué cool! Pero en lo particular para mí, pues me estoy moviendo de un lado a otro. Esto significa que tengo ahora que viajar con otro cable. Tengo que cargar otro cable en mi maleta y es un cable que la verdad es dificilísimo de conseguir. Dime tú en qué Oxxo, en qué 7-Eleven vas a encontrar tú este cable. Se te pierde, se te olvida. ¿Dónde vas a conseguir uno de estos? Entonces tienes que viajar con 2, 3 en la maleta para prever que se te va a perder uno, que se te va a olvidar en un hotel, que en general me representa una molestia tener que pensar en otro cablecito que tengo que cargar conmigo. Aunado a esto, ¿qué onda Apple que compro el reloj más nuevo y me lo das con un USB-A? O sea, Apple, me estás diciendo ya, desde la versión pasada, ya compra todo USB-C, ya mis computadoras se cargan con un USB-C, ya mis teléfonos traen el cubito de USB-C, pero el reloj más nuevo, USB-A. Entonces, tienes que comprar para usar tus mismos cubitos un cargador adicional que te sirva con USB-C y ese es un gasto de otros $30. Entonces sí, eso en particular no me encanta, pero es algo a lo que los usuarios de Apple creo que nos hemos acostumbrado, ¿no? Te tienes que gastar un poquito de más. Que si el adaptador, que si el cubito que no te lo incluye en la caja, que si el cargador que te cargue el iPhone y el Watch a la vez para no cargar 2 cables. Pues sí me están entendiendo. Tercer punto negativo, la batería del
reloj. A ver, no es mala. En días que he tenido que igual y no están tan movidos, me rinde bastante bien, de verdad. Todo el día, de la mañana a la noche, hasta llego con batería de sobra, todo cool. Pero en días que pues de repente estás movido, que estás todo el día afuera, no rinde, se acaba. A mí me ha pasado que son las 6 de la tarde y ya mi batería se acabó, ya no hay más. Entonces ya nada más tengo un metal carísimo en mi muñeca sin ningún uso, ¿saben? Ya no tiene uso esta cosa. Entonces, ¿qué está pasando? Que ahora tengo que cargar en mi mochila todos los días un cable extra por si se me acaba. Entonces es otra cosita que tengo que estar cargando. Otro puntillo negativo. Último punto negativo. Ahora sí vamos con todos los puntos positivos, que la verdad sí han sido varios, sí le he encontrado uso. Vamos ahora sí a la parte positiva. Empecemos con los básicos, que más que positivos son curiosos e incluso de repente un poco graciosos por lo obvios que pueden ser. Pero tiene cositas como que, por ejemplo, el reloj te recuerda una o varias veces al día respirar. Así, el reloj te dice, ya respiraste hoy, detente un minuto a respirar. Entonces como, gracias reloj, gracias. Yo sabía que tengo que respirar, soy un humano. Si no respiro no vivo, pero está curioso que el reloj se preocupe por tu salud. También, por ejemplo, al reloj le puedes poner metas diarias que tú tienes. Quiero caminar tantos pasos el día de hoy, quiero quemar tantas calorías, y el reloj, mientras avanza tu día, te va cerrando un circulito y te va diciendo, oye, te falta. Si, por ejemplo, llevas 2 horas sentado viendo la tele, me ha pasado, o en un vuelo incluso, si estás sentado ya 3, 4 horas en un vuelo, el reloj te dice, oye, llevas mucho tiempo sentado, párate y camina un poco. Entonces, ese tipo de cosas, siento que están cool, no les veo yo personalmente mucho uso. Tiene otra cosita que, por ejemplo, es un detector de caídas, que si te caes muy feo, en automático llama al número de emergencias local y va alguien por ti porque te está localizando con GPS. No sé qué tanto funcione eso en un universo realista, pero tiene la función. También te puede hacer chequeos de salud, como midiendo un poco tu flujo de sangre. Entonces, esas cositas supongo que están curiosas. En lo particular, yo no les veo así como que realmente las he utilizado, pero está cool saber que están ahí y está muy moderno. Ahora, cosas positivas más de la vida cotidiana que me han parecido excelentes. Número 1, puedes desbloquear tu iPhone aún teniendo cubrebocas. Eso es brutal. Es un sistema que funciona básicamente si tienes tu Apple Watch cerca y desbloqueado, ¿ok? Casi siempre se desbloquea en automático cuando te lo pones en la muñeca, y detecta que quieres desbloquear tu iPhone, aunque tengas mascarilla, se desbloquea. Eso está muy cool. Algo riesgosón de esto es que realmente cualquier persona cerca de ti puede desbloquearlo siempre y cuando detecte que el watch está cerca, pero el watch te lanza una vibración y tú puedes bloquearlo luego desde tu reloj, así como de, ay chin, yo no lo tengo, se lo presté a Juanita, la chismosa de la colonia, no puedes estar viendo mi teléfono, boom, bloqueas rapidísimo. Porque sí, realmente detecta cualquier cara con una mascarilla y se desbloquea ante cualquier rostro. No es como que se pone a ver tu teléfono los ojos y no, cualquier rostro con mascarilla, siempre y cuando el watch está cerca. Otra cosita bien útil, que muy cotidiana, puedes tú encontrar tu iPhone. Y miren, eso está padrísimo. Nada más abres tu menú principal, picas este botoncito de encontrar iPhone y te emite un sonido, como vaya, a todos nos pasa, ¿no? ¿Que dónde quedó mi teléfono? Márcame, Juanito, no seas malo, márcame. Ya no tienes que hacer eso, lo encuentras fácilmente. También me encanta, me fascina que puedo estar viendo aquí mis notificaciones en corto. A ver, en un principio yo sentía que esto era muy invasivo, como que yo decía, wow, ya el teléfono está vibrando todo el día y ahora mi muñeca está vibrando todo el día, pero ya después fui aprendiendo que puedes como controlar las notificaciones que te salen, y también puedes poner modos diferentes del watch para diferentes etapas de tu día. De repente, no, ya no quiero nada de trabajo, brother, estamos en un modo más de reposo, ¿no? Y con todo esto que les cuento de las notificaciones, supongo que habrá alguno que diga por ahí, oh,
qué miedo que se estén viendo mis notificaciones ahí por la vida, ¿no? Pues lo que tiene bien cool es que solamente te las muestra a ti. Vaya, levantas el reloj, te la muestra, en cuanto lo agachas se pone borrosa. O de igual manera nada más muevo mi mano para algún lado y ya se puso borrosa la notificación. Entonces no es como que las está exponiendo al mundo, así de miren, le están escribiendo de su examen de hemorroides, entérense todos. No, sí conserva esa privacidad dentro de ciertos límites. Tiene un modo no molestar, obviamente. Tiene un modo cine, que ese está bien cool y son bien fáciles de activar. Por ejemplo, el modo cine lo pones así, lo oscureces de esta manera el teléfono, ¿no? Lo picas, se prende, lo pones así y se oscurece. Y la verdad está súper útil poder estar viendo notificaciones en corto sin la necesidad de sacar tu teléfono. Vaya, estás en una junta, estás en una comida. Es un poco de mal gusto, es de mala educación estar viendo el teléfono, como que la persona con la que estás en junta le reflejas así como de hay algo más importante que tú. Entonces es como de mal gusto estar sacando el teléfono, pero tienes 1000 pendientes en la cabeza. Entonces con el watch es nada más de que, uy, me escribieron, ¿quién habrá sido? ¿Habrá sido de la inundación de mi casa? No es de eso, ok. Es algo que sí urge, oye, permíteme tantito, licenciado, ahorita vengo. Y también puedes contestar, por ejemplo, mensajes de WhatsApp cortos, pero puedes hacerlo desde tu reloj. Por ejemplo, ahorita me llegó un mensaje, hago así con mi reloj, ya me está diciendo la notificación ahí en corto. Le pongo aquí mismo responder y me deja responder ya sea con detección de voz, o sea, yo puedo dictarle, puedo dibujar las letras, miren, esto está súper cool. H-O-L-A, ¿no? Las dibujo y las está escribiendo. O bien puedo contestar con un emoji rapidito, ¿no? Una manita para arriba. Esta ya le contesté con un bien, te entendí. La cosita, el detalle aquí es que todos tus mensajes los vas a responder muy formalmente. O sea, va a ser así de que, oye, ¿sí vas a la fiesta hoy? Y tú, sí. Estaré ahí a las 8 p.m. Y un punto final, ¿no? Entonces no es muy realista como normalmente escribirías, es como muy formal, pero está cool poder hacerlo aquí en corto. De igual manera puedo contestar llamadas aquí. A ver, eso está medio raro, me siento como James Bond, así como, sí, dime, repito, y me estás escuchando así, pero se puede, o sea, puedes contestar una llamada ahí. Y una cosa que sí está bien útil, la verdad, es que puedes usar la función de wallet desde tu reloj. Entonces, por ejemplo, si vas al cine y compraste tus boletos online o te vas a subir a un avión y tienes tu boleto con código QR, tú desde tu Apple Watch puedes abrir boletos, mostrar el código QR, tú aquí mismo te escanean sin la necesidad de sacar tu teléfono. Entonces, eso está bastante útil. Otra cosa que me fascina, la verdad, y esto ya viéndolo de una manera mucho más básica, es que la verdad es un accesorio muy cool. Es un accesorio que se ve bonito y que es muy fácil de cambiar todo su aspecto. Es como tener 50 relojes en uno. ¿Te parece esta correa muy informal para un evento? Ay, tienes que usar otro reloj. No, brother. Le cambias súper fácil la correa. Aquí tenemos una mucho más como de vestimenta formal, ¿no? Entonces cambias esto y cambias tu carátula rapidísimo. Miren esta vaina. Tengo un relojito bien cool de una cara. Y aquí tengo uno de manecillas. Aquí tengo uno súper colorido. Aquí uno que me dice el clima, la hora, puedo abrir aquí mismo la cámara, mi música, mi calendario, Google Maps, o sea, es un reloj súper complejo, súper tecnológico. Aquí uno de Arisita dormida. Sí, puedes cambiar de mood muy fácil y tenerlos todos aquí guardados. Entonces, eso me gusta, es un accesorio, la verdad, muy cool que puedes usar en cualquier escenario. Y bueno, ya ahorita que les dije de las funciones que puedes programar, eso la verdad está bien cool. Que a ver, es algo que pasa, ¿no? Así de que foto grupal, pero no hay quien la tome, entonces ahí estás encuadrando, recargando el teléfono en un basurero. Con tu watch, vaya, recargas el teléfono y puedes tú aquí tener una vista previa de la cámara y tomar una foto desde tu reloj y tomar un video desde tu reloj. Eso la verdad está muy cool. De igual manera, en mi caso, voy en la bicicleta, voy con direcciones en Google Maps, por ejemplo, en mi mapa. Es súper molesto estar teniendo que sacar el teléfono. ¿Para dónde era la vuelta? ¿A la derecha o a la izquierda? Aquí con el watch abro Google Maps en corto y sí era para acá. Es como fácil, es como tener una extensión de tu móvil aquí en la muñeca. También me agrada que puedo, por ejemplo, subir o bajar el volumen de mis audífonos desde acá. Puedo controlar mi música de una manera muy fácil, la verdad, aquí desde mi muñeca. Estoy en un avión, por ejemplo, ¿no? Estoy dormido con mi musiquita y no me gusta esta canción. Ay, me despertó, es muy molesto sacar el teléfono y aquí nada más en corto
corto, no me gusta esa, boom, rapidito. Entonces, en resumen, útil o inútil, yo diría que depende un poco de tu estilo de vida y de qué tanto dependes realmente de estar checando el teléfono. En un caso como el mío, por ejemplo, que sí dependo muchísimo de estar todo el día checando cosas, sí me ha resultado de cierta manera útil, aunque en otros escenarios la verdad es que simplemente me lo he quitado y a la burger el reloj. No sé si lo voy a continuar usando en mi día a día. Ahorita la verdad es que sí me gusta, tal vez por la novedad, que vaya, pues tengo poquito más de 15 días con él, pues es como mi accesorio nuevo y me gusta hablarle a la gente de él y usarlo, pero ya después tal vez me aburra y tal vez descubra que puedo hacer las mismas cosas simplemente haciendo esto. Entonces yo diría que depende completamente de tu estilo de vida. Si eres una persona que igual y no está mucho tiempo en el teléfono, que no depende mucho de estar todo el día al pendiente del móvil, no le vería mucha utilidad. De igual manera, si eres alguien sencillo a quien no le gusta usar accesorios, lo vas a odiar, de verdad, lo vas a detestar, se te va a hacer estorboso. El simple hecho de llegar en la noche y tener que cargar un dispositivo más es como ugh. Pero si eres como que te gustan los gadgets y te gustan los accesorios, yo creo que te va a encantar y te va a ser sumamente útil. Esas son mis opiniones sobre un reloj inteligente, en particular de la marca Apple Watch. Cuéntenme, me faltó contar algo. ¿Ustedes qué opinan? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Adiós, Pimpollo, que cada día se hace más dependiente de la tecnología, al grado en que ahora la tiene que usar en su muñeca todo el día.